Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a hacer una introducción al derecho sucesorio. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito sobre sucesiones. Y si querés tener acceso completo a este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, quiero contarte que en la información de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace a nuestra página web, donde vas a poder ver resúmenes, ejemplos, legislación actualizada y jurisprudencia de este y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. El derecho de las sucesiones o derecho sucesorio es un derecho dependiente del derecho de familia y especialmente del ámbito de la regulación del patrimonio dentro de la familia. Y al adentrarnos en esta serie de tutorías sobre derecho sucesorio, lo primero que debemos comprender es cuál es el concepto de sucesión. Y desde el punto de vista etimológico, la palabra sucesión proviene del latín successio y es la acción y efecto de suceder, es decir, de proceder, de entrar en lugar de alguien. Es decir, que podemos concluir que la sucesión es la continuación de alguien o de algo en lugar de otra persona o cosa. Es decir, que cuando hablamos de sucesión, hablamos de la sustitución de una persona en la posición que otro ocupaba en una determinada situación o relación jurídica. Y de acuerdo con el artículo 2277, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle, por el testamento o por la ley. Vamos a ver ahora cuáles son las clases de sucesiones. Y lo primero que vamos a destacar es que las sucesiones han sido clasificadas de diversas maneras por la doctrina a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, las clasificaciones más comunes y que podemos encontrar claramente en nuestro ordenamiento varían, en primer lugar, según su contenido, de modo tal que vamos a encontrar a la sucesión universal y a la sucesión particular. Y la segunda clasificación la vamos a caracterizar según su causa fuente, de modo tal que vamos a encontrar sucesión inter vivos y sucesión mortis causa. Vamos a comenzar hablando sobre la sucesión universal y particular. Y el artículo 400 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular, el que recibe un derecho en particular. Entonces, de acuerdo con lo establecido por este artículo, podemos ver claramente que la sucesión universal se produce cuando el sucesor adquiere en un solo acto todo un patrimonio o una cuota ideal del patrimonio, es decir, cuando entra en la posición jurídica del causante. En cambio, la sucesión es a título particular cuando la transmisión es de bienes, derechos u obligaciones individualmente determinados. En general, la sucesión a título particular se da en las sucesiones inter vivos y la sucesión a título particular por causa de muerte se produce con el legado. Vamos a ver ahora la sucesión inter vivos y mortis causa. Y la sucesión, tanto universal como particular, va a ser inter vivos cuando la transmisión se produzca por voluntad de las partes. Así, en la sucesión inter vivos, a título singular, hay un nuevo título que justifica el derecho de su adquisición, como por ejemplo, la compraventa de un vehículo automotor. Si yo vendo mi vehículo automotor a otra persona, hay una sucesión inter vivos. En cambio, la sucesión es mortis causa
cuando la transmisión tiene lugar por el fallecimiento del titular de los bienes, situaciones o las relaciones que se transmiten. Entonces, a consecuencia de la muerte de una persona, va a ser necesario que otra persona ocupe la posición jurídica que tenía el difunto. Y generalmente la sucesión por causa de muerte es universal, pero cuando se difiere testamentariamente puede ser universal o particular. Como podrán imaginarlo, nosotros nos vamos a centrar en la sucesión por causa de muerte, que como ya lo dije recién, es aquella en virtud de la cual una o más personas entran en la posición jurídica del causante una vez que se produce su muerte. Es decir, que una o más personas sustituyen al difunto en la posición que ha dejado vacante por su fallecimiento. Y esta sucesión mortis causa puede ser testamentaria o ab intestato, es decir, intestada. Va a ser testamentaria cuando proviene de la voluntad del causante plasmada en un testamento, de acuerdo con las formas establecidas por la ley. Y va a ser legítima, intestada o ab intestato cuando surge de la voluntad de la ley. Es decir, que la ley reconoce a ciertos parientes más próximos al causante y a veces al cónyuge el derecho a determinada parte de los bienes, o de la herencia o de un derecho de crédito que queda cubierto de ciertas liberalidades realizadas por el causante. Ahora bien, cabe preguntarse, en caso de muerte de una persona, ¿quiénes pueden heredar? Y de acuerdo con el artículo 2279, pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte, las concebidas en ese momento que nazcan con vida, las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561, y las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte, y las fundaciones creadas por su testamento. Y para finalizar con esta clase introductoria, vamos a clasificar a los sucesores mortis causa, porque el artículo 2278 establece que se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, legatario al que recibe un bien particular o conjunto de ellos. Entonces, podemos ver claramente que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos categorías de sucesores mortis causa: los herederos y los legatarios. El heredero es el sucesor mortis causa, constituido por una persona humana o jurídica, al que se le transmite la totalidad o una parte alícuota de la herencia. Por su tipo de llamamiento, el heredero puede ser legítimo o testamentario, y por el contenido de la transmisión universal o de cuota. El legatario es el sucesor particular mortis causa, designado en el testamento, que no tiene vocación al todo y que debe pedir la entrega de la cosa legada al albacea o al heredero. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.